Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a As Inmobiliario, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lizeth del Valle y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes este lunes 31 de mayo del 2021, último día del mes y de la mitad del año. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y feliz de poder transmitir todo lo que el mundo inmobiliario tiene para ti. Son las 10 de la mañana con 3 minutos y el día de hoy va a ser un programa muy interesante. Va a estar con nosotros Diana Félix, que vamos a platicar acerca de cobranza social. Estábamos el lunes pasado, platicamos un poquito acerca de eso y también vamos a terminar de platicar acerca de esto de cobranza social. Y aquí en cabina va a estar con nosotros Joseph García, titular del área jurídica de póliza de garantía inmobiliaria. Vamos a hablar acerca de todo lo que es de arrendamiento y todo lo que sí tiene que ver con el mundo inmobiliario de pólizas de garantía. Y también en los tips de los lunes te voy a hablar algunos tips de cómo hacer tu casa ecológica o más bien sustentable para que puedas tú empezar a poner un granito de arena en este mundo ecológico. Hay muchas personas, hay muchas casas ya o desarrollos que ya están implementando este tipo de construcciones para poder hacer casas sustentables. Sin embargo, hay muchísimas, que es la mayoría, que no fueron construidas de esa manera. Y yo te voy a decir cómo podemos empezar a crear una casa más ecológica, más sustentable para que podamos apoyar al planeta. Les dejo mis redes sociales, me encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como en mi canal de YouTube, como As Inmobiliario, HAZ Inmobiliario. Y ahí me encuentras también en mi página asinmobiliario.com. Ahí viene mucha información donde tú puedes encontrar tanto un blog como los programas, también como pues toda la información que necesitas para poder estar aquí con nosotros en SM Radio, ya sea en este programa o en cualquier programa que tú elijas. Y bueno, pues ahí está toda la información. La verdad es que es muy interesante para que te metas a asinmobiliario.com y poder estar en comunicación directa conmigo. También en Facebook o en cualquier red social me puedes encontrar para decirme qué quieres que hablemos los lunes, qué te interesa estar viendo, algún tema en especial, o si tienes un caso en especial que tú quieras que platiquemos, o darnos tu caso que tienes en este momento. Con muchísimo gusto lo podemos transmitir en este programa para que podamos hablar un poquito de más cosas, más digámoslo así, como un poquito más pues personalizado, si lo podemos decir de esa manera. Y bueno, yo les voy a platicar también de esto de cómo hacer tu casa un poco sustentable, porque si tú quieres contribuir un poquito, dejar huella ecológica en este tipo de cosas, sobre todo en tu hogar, que es donde estamos conviviendo, y hoy en día todavía pues los chicos están en línea haciendo pues toda la escuela, muchas personas siguen en oficina en línea, y la verdad es que uno de los lugares que hoy más se ocupa o estamos ahí es en la casa. Entonces, mantener una casa completamente ecológica puede pues también tener una tarea bastante ardua. Y pues también puedes animar a tu familia a colaborar con todo esto para que tener una vivienda sostenible. Y no solamente estarás cuidando el medio ambiente, porque eso pues es sensacional, sino también tendrás mejores beneficios para vivir en una casa sustentable. Por ejemplo, estarás gastando menos dinero en pues todo lo que es recursos naturales, y pues puedes tener muchos, o sea, el vivir en una casa sustentable te da ahorro económico, obviamente ahorro en los recursos naturales, y poder vivir así es mucho mejor. Estás dejando estás poniendo tu granito de arena y estás poniendo también una huella en esto.
Y bueno, ¿cuáles son las opciones que tienes que hacer para tener una casa sustentable? Bueno, una de las cosas es una pintura ecológico, cambiar la grifería, instalar paneles solares, sustituye focos, cambiar tus electrodomésticos, utilizar aislamiento térmico, instala ventanas amplias y aislantes. Y bueno, pues se empiezan con pequeñas cosas porque al final del día una casa sustentable, realmente una casa sustentable tendría que ser desde la construcción, desde el agua. En todos lados utilizamos el agua para regar y es agua que, digámoslo así, que es potable. Y la verdad es que eso está muy mal. Deberíamos estar utilizando un agua tratada para poder regar todo lo que es nuestro jardín y utilizamos, pues la verdad es que agua de garrafón con la que nos bañamos y con la que pues lavamos a lo mejor nuestros trastes y utilizamos para otras cosas que para regar eso no estaría muy bien. Hay, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo, hay pinturas que son ecopinturas, son una opción para empezar a tener una casa sustentable, que por ejemplo los ingredientes son naturales y vienen siendo de minas, de minerales, vegetales y se fabrican con desechos biodegradables. Esto también es muy interesante porque son desechos biodegradables que vienen de fuentes renovables y al no contener petróleo, ni tampoco plomo, ni disolventes tóxicos, son la mejor alternativa para el cuidado de tus hijos y de las mascotas, sobre todo cuando están pintando el hogar, ¿no? También te aconsejo impermeabilizar de nopal con una alternativa para una vivienda. El lunes pasado estábamos platicando acerca de los impermeabilizantes. También hay un impermeabilizante de nopal como una alternativa. La verdad es que es muy interesante y lo puedes tú conseguir, es muy fácil de conseguir. Y para la elaboración de ecopinturas, que no se desperdicie también el agua ni la energía, tampoco se realizan otras acciones que dañan al planeta, como pues todo lo que es la producción en masa, que luego despiden desechos o químicos que pueden perjudicar al medio ambiente. Otro de los consejos que yo te doy para poder realizar una casa sustentable es cambiar la grifería. Esto es, por ejemplo, los grifos, las duchas, las llaves de vivienda. Es una alternativa que la verdad es que a lo mejor requiere un poquito de inversión, porque si tú ya tienes, sobre todo las casas que son ya más viejas, tienen todo lo que es los grifos y las regaderas que no son de presión, que no son ahorradoras, y sería muy bueno que las empieces a cambiar. Hoy en día todas las construcciones más nuevas ya ponen de ese tipo de tanto WCs como regaderas y como grifos, ya los hacen un poquito más ahorradores de agua. Sin embargo, tienes que checarlo para ver si el que tienes tú instalado en tu hogar es un grifo o una regadera ahorradora de agua. Esto de cambiar los grifos, también hay grifos eco-friendlies. Hay muchísimos tipos, como los de monomando, que son, la verdad es que son los que más tiran agua, porque todo mundo le abrimos hasta arriba y se desperdicia más de lo que deberías de utilizar. Hoy, actualmente, bueno, pues hay un sinfín de grifos que, pues, por ejemplo, el regulador caudal, que dispone de un dispositivo interno que limita el paso del agua y libera menos cantidad. Esto es, hay muchísimos tipos, pero ese es uno, por ejemplo. Otro, el que conocemos muy bien, que están instalados en los restaurantes normalmente, que son de un tiempo determinado, que le aprietas y sale el chorro de agua por un tiempo determinado y así no se desperdicia el agua. Eso está muy utilizado sobre todo para restaurantes o en algunos hoteles, porque se ahorra un 50% de agua de lo que comúnmente nosotros nos lavamos las manos, porque se deja desperdiciando mucha agua cuando te estás enjabonando. Hay gente que se está enjabonando y deja el agua abierta
y la verdad es que no debería de ser porque te tienes que enjabonar y luego lavarte las manos. En fin, hay muchas cosas que también por hábitos podríamos cambiar porque es importante ese tipo de cosas también en la regadera, o sea, todo el mundo se empieza a tallar y se tiran litros y litros de agua para utilizar, bueno, para bañarte, para lavar los dientes, para lavar las manos, todo lo que es limpieza se utiliza mucha agua y hay que tratar de reducir la cantidad de agua, sobre todo cuando son los niños que les gusta ponerse a jugar en el agua. Y luego ni se bañan bien, pero ahí están jugando con el agua, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta para que puedan pues ser un poco más sustentables. También hay otro, por ejemplo, los grifos termostáticos que te permite escoger la temperatura deseada para el agua. Este grifo está compuesto en materiales termosensibles que se contraen y se expanden dependiendo de la graduación que elijas. Y si deseas instalarlo, estarás ahorrando entre 6 y 16% de agua y entre 7 y 17% de energía de la ducha. Los grifos electrónicos también, la apertura del agua se activa cada vez que se pongan las manos debajo del grifo. Eso es lo que yo les decía, los automáticos que casi siempre están en los restaurantes. Esto también es otra alternativa que puedes implementar para ahorrar agua y dinero. Y los recursos aisladores, los recursos son aireadores y disposiciones que los puedes utilizar para que son antifugas y limitadores caudales y válvulas reguladoras. La verdad es que está muy interesante. Otra de las cosas que puedes hacer para cambiar a tu casa sustentable es los paneles solares. Puedes implementar paneles solares para que puedas tener muchas personas lo utilizan para el calentador de agua, pero hay muchos paneles solares que los puedes utilizar para muchas otras cosas. Voy a seguir platicando acerca de esto. Yo me voy a ir a un corte comercial y regreso con más aquí en AS Inmobiliario. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con 2 lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. Los esperamos todos los martes a las 11 de la mañana en Somos Más con Leti Mercado. Es su programa. Atendemos asociaciones civiles, fundaciones, instituciones de asistencia privada. Todo para usted. Estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario este lunes 31 de mayo del 2021, último día del mes de mayo. Y ya está con nosotros Diana Félix, que está aquí para seguir hablando de todo esto de cobranza social. La verdad es que está muy interesante. Creo que hoy terminamos con ese tema, ¿verdad, Diana? Buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Así es, Lisette.
Qué bueno. Entonces, pues síguenos platicando, porque la verdad es que pues ya vimos una parte el lunes pasado y ahora pues tenemos otras cosas que nos vas a platicar, ¿no? Gracias. Concluyendo con este tema, y lo dividí en 4 segmentos para ser más clara. El lunes pasado platicamos del primer segmento, que es el esquema de flexipago, y que prácticamente entra cuando perdí el empleo. Estoy trabajando, la retención me la hacía la empresa y de pronto pierdo el empleo. Ahí entra flexipago, y flexipago prácticamente da por hecho que habrá un pago directo sin el patrón, ya directamente nuestro trabajador o trabajadora acreditada empezará a pagar la mensualidad que está establecida en su contrato cuando pierde el empleo. Pero puede pasar que no pueda hacer ese pago inmediatamente, y entonces entra el Fondo de Protección de Pagos, que ya hemos explicado, y si no le aplica el Fondo de Protección de Pagos porque el crédito se ejerció antes del 2009, recordemos que el Fondo de Protección de Pagos aplica de 2009 en adelante, de 2009 hacia atrás, entonces entra la prórroga total en caso de que no pueda hacer su pago mensual. Y la prórroga total puede ser hasta por 24 meses. Naturalmente, nunca se recomienda eso, porque el momento en que se está generando la prórroga le está generando interés. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que solo si es necesario haga uso de este modelo para que no se vaya a cartera vencida, y de esa manera nos esté alertando que está buscando empleo y que ese mes no va a pagar, pero su crédito tiene esa marca de prórroga y entonces no se considera un crédito vencido. En la parte de pérdida de empleo, prácticamente ahí es donde necesitamos que se acerque con nosotros. Pero supongamos que no encuentra trabajo y entonces naturalmente sus ingresos disminuyen. Ese es el segundo bloque. Entonces entra la parte de dictamen de capacidad de pago, la parte de estudio socioeconómico en caso de que haya alguna necesidad apremiante en casa, como puede ser enfermedad, alguna pérdida muy grave que impacte en la familia respecto del ingreso, etcétera. Y el dictamen de capacidad de pago exclusivamente es cuánto en ese momento podría pagar para que su crédito no se deteriore, o soluciona tu medida en caso de que ya traiga mensualidades anteriores vencidas que se sumen a la pérdida del empleo presente. Entonces lo que hacemos es un análisis total y le ofrecemos un esquema de reestructura, una mensualidad que pueda pagar, pero que lo ponga al corriente con lo que ya se le acumuló en ese momento. Ahora, también puede ser que esa disminución de ingresos tenga que ver con paro técnico por parte de la empresa. Es decir, la empresa venía pagando normalmente tanto de sueldo, pero enfrenta vicisitudes, por ejemplo, lo que estamos pasando en estos momentos, y acuerda con el trabajador pagarle menos al salario normal que venía devengando. Entonces, ahí por paro técnico de la empresa, el instituto puede autorizar hasta 25% de reducción del factor de pago de esa mensualidad que venía pagando el trabajador. Y el tercer bloque, apoyo solidario Infonavit, que ya platicamos de ello, pero sí lo remarco, entra en este segundo bloque, en el de disminución de ingresos, que es ganaba antes tanto y viene una disminución personal en mi empresa que no tiene que ver con la empresa, pero sí me está afectando a mí individualmente. No hay un paro técnico, pero sí tengo una disminución de ingresos, entonces le entraría apoyo solidario, que ya lo platicamos. Y luego viene el tercer bloque. Tengo pagos vencidos, es decir, no me acerqué a tiempo, no disminuyeron mis ingresos, simplemente dejé de comunicarme con el instituto, ya se me hizo un problema y estoy totalmente en cartera vencida. Ese es el tercer bloque, y ahí estamos hablando de un programa que se llama Borrón y Cuenta Nueva.
Ahí sí analizamos desde el contrato de crédito hasta la fecha, qué está pasando y cómo podemos ayudar a la persona a que mantenga su patrimonio, pero que sí pague, porque el fondo del instituto pues es un fondo solidario donde todos los trabajadores derechohabientes son dueños. Entonces se tiene que recuperar ese crédito, pero tenemos que analizar cómo sí apoyar, y entonces ahí en ese tercer bloque entra borrón y cuenta nueva. Y si de plano tampoco hay un acuerdo que permita esa regularización, entra el programa de mediación. Y mediación es un tercero profesional en la mediación que no es empleado del instituto, sino que tiene la certificación por las autoridades competentes para mediar entre el instituto y nuestro titular del crédito. Entonces ahí se hace un diálogo para buscar una solución que permita a ambas partes mantener esa sana administración del crédito. La parte de la mediación, Lisette, en Querétaro es una alternativa que nos ha dado muy buenos resultados y con mucho éxito para que se dialogue y se busque una solución y alternativa que prevalezca en conservar el patrimonio. Y finalmente viene el último bloque, que es el cuarto, cuando aplica todo tipo de seguros porque ya el crédito esté en ese supuesto. El caso que ya hemos platicado, que es la incapacidad permanente o total, que es el fallecimiento o el seguro de daños, que está dentro de toda la vida del crédito hipotecario y que desde luego se encuentra en este esquema de cobranza social. Entonces, son 4 bloques, mi querida Lisette, que nosotros todo el tiempo estamos difundiendo a nuestros acreditados. Los invitamos a que de manera detallada los conozcan en nuestro portal. Como yo decía, es el portal general el que tiene esta información. No es necesario entrar a mi cuenta Infonavit para la información general. Ya para la información particular de los productos que he mencionado, sí es necesario entrar a mi cuenta porque el trabajador se tiene que firmar. Y prácticamente el bloque de todo lo que hemos platicado del lunes pasado a este lunes se resume en 4. El gran bloque tiene 4 partes: pago empresarial, cobranza preventiva, que es cuando empezamos a alertar y no caiga en cartera vencida, pero si no se acerca, entonces entra el tercer bloque, que es la cobranza administrativa, y luego viene la parte final, que es la parte de la cobranza judicial, que es una de las partes que no privilegiamos. Siempre tratamos de acercarnos oportunamente a nuestros acreditados para que se queden en la parte de cobranza preventiva. Entonces, la atenta invitación es que se acerquen. Muchas veces cuando dejan de tener el ingreso, dejan de acercarse y no buscan una solución. La atenta invitación y este tipo de pláticas son muy oportunas para pedirles a nuestros acreditados que desde el momento que ya no pueden tener un pago oportuno como venía sucediendo, se acerquen con nosotros porque alguno de estos 4 bloques seguramente le va a aplicar, y si no, nuestro mismo portal pone a disposición de nuestros derechohabientes con crédito la figura del recurso de inconformidad en caso de que algo de todo lo que he platicado en términos muy específicos no le favorezca y no le ayude a conservar su patrimonio, Lisette. Oye, eso está muy interesante porque la verdad es que a mí me ha llegado personas que me dicen, es que no le entiendo, es que, ¿cómo le hago? Yo creo que si que si la gente, a diferencia de lo que tú me digas, si la gente se mete al portal, a su portal y a su cuenta, ahí viene todo detallado, los estados de cuenta que ya lo mencionaste en un programa, cómo viene todo, y si durante el crédito que hayan tomado, el que sea, ya de todos la infinidad de productos que ustedes tienen, lo importante es que si algún momento ya ha avanzado el crédito, tienen dudas, se puedan acercar tanto a ustedes, tanto en el mismo chat que tienen ahí en línea o vía telefónica, ¿no? Diana, también. Sí, claro, al 800-008-3900 en el esquema de cobranza social. Flexipago es el número 1, es el bloque número 1 y está pensado para el momento en que suceden las cosas. Sí, porque hay muchas personas que luego tienen duda, ¿no?
Totalmente, es, digamos, uno de los temas más recurrentes y es uno de los servicios que más nos demandan en nuestras oficinas de atención. Oye, pues está muy, muy interesante como siempre, Diana. Yo te agradezco que estés con nosotros un lunes más y ¿qué nos vas a platicar el próximo lunes? Pues para ir acorde con el interesante tema y útil tema que estabas tocando, te ofrezco hablar de las ecotecnologías, cómo funciona en el Infonavit este tema, que es muy interesante. Oye, es sensacional y también me gustaría que pudiéramos en otra ocasión, Diana, hablar como de casos concretos donde la gente a lo mejor se puede quitar de esas preguntas o de esas dudas que probablemente puedan llegar a tener, y si nos vamos poniendo como casos, dudas o casos en particular que me imagino que hay muchísimos, a lo mejor con eso también podemos resolver muchas dudas de muchas personas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los servicios que más dudas puede generar en estos días es el nuevo esquema de originación. Seguramente pues estás atenta a lo que hemos compartido, lo cual te agradezco, y estamos aplicando un nuevo esquema de puntaje y eso está generando bastantes dudas. Entonces yo creo que podemos iniciar por ahí, que creo que es la base o el paso cero de ejercer un crédito con el Infonavit. Ok, perfecto. Pues yo te agradezco muchísimo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Un placer. Buenos días. Buenos días, gracias. Y bueno, yo me voy a ir a un corte comercial y regreso aquí con más en AS Inmobiliario. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. En INTC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del Internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com. Los invitamos a ver su programa Casta Equina todos los martes de 12 a 1, que se transmite por SM Radio y con secciones de salto, polo, equitación, charrería, dressage. Aquí recuerden, en la mejor plataforma. Estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario, 10 de la mañana con 32 minutos de este lunes 31 de mayo del 2021. Y yo te estaba platicando acerca de cómo realizar una casa sustentable. Ya te di unos puntos. Los primeros puntos que te comenté fue acerca de una pintura eco-friendly. Bueno, ahora todo es eco-friendly, pero es una pintura que pueda ser ecológica, sin plomo, sin aditamentos tóxicos, sobre todo para los niños y para los y para las mascotas. Además, también ya te dije que poder cambiar la grifería, eso es más importante porque puedes ahorrar el agua.
También estaba yo platicándote acerca de instalar paneles solares, porque esto es muy, muy interesante. Al final del día, una de las cosas que puedes hacer, transformar tu hogar con paneles solares, es más sencillo, pues, de lo que tú crees. Las principales ciudades es lo que se están haciendo ya hoy en día, a cambiar a la electricidad a paneles solares. La verdad es que al principio los calentadores solares eran obviamente para calentar el agua, era lo que más se utiliza y lo que más se utiliza a nivel, pues, nacional. Ya se están poniendo los paneles solares para poder tener una casa más sustentable. Esto me refiero a que ya puedes, por ejemplo, los aires acondicionados, las luces, los aparatos electrónicos, ahora ya lo soportan estos paneles solares, porque anteriormente, pues, para poder sostener un aire acondicionado necesitabas poner muchos paneles solares que eran muy grandes y nada más te ocupaban ciertas horas del día o nada más ciertos aparatos. Hoy en día ya puedes tener prácticamente toda una casa con paneles solares. Obviamente ya sí tienes que ocuparlos en tu azotea. Sin embargo, ya son más pequeños, como todo, va avanzando la tecnología y lo puedes utilizar ya ahora para muchísimas cosas, porque al final del día ya no nada más puede ser para ciertos aparatos, ahora ya lo puedes utilizar para toda tu casa. Esto también depende de cómo lo quieras hacer. Sí es una inversión al principio un poquito fuerte, digámoslo así, pero esto se recupera rápidamente, porque todo lo que es, obviamente se reduce el gasto de energía eléctrica. Los medidores bidireccionales hoy en día están mucho más, digamos que a la moda, pero lo están haciendo para, número uno, ahorrarse dinero. La verdad es que eso es lo principal, pero al mismo tiempo puedes hacerlo para hacer una casa sustentable. Los medidores bidireccionales lo que hacen es calcular la energía obtenida de los paneles y restan el consumo de los servicios de la CFE. Entonces, se puede suscribir en jardines comunitarios y cargar el panel solar en el sistema compartido, que es lo que más usuarios lo hacen. Estos, bueno, pues tienen años de garantía y demás, pero bueno, todo lo que son paneles solares yo los recomiendo muchísimo. Hoy en día hasta la CFE te puede instalar unas, o son empresas que están muy ligadas a la CFE y lo pueden hacer. Y otra de las cosas también es cambiar los focos. Esto, bueno, ya es muy nuevo, ya no es tan nuevo el que tengas que cambiar focos a LED para que puedas utilizar menor wattaje en la electricidad y mucho mayor luminosidad y menor consumo de energía. Entonces, esto es importante. Muchas personas me dicen, es que son carísimos estos focos o luminarias, como le quieran llamar. Sin embargo, pues la durabilidad es mucho mayor a un foco normal, porque los focos normales se funden muy rápido y estos otros, los de LED, tienen durabilidad de años. Entonces, vale la pena que sustituyas tus focos comunes a focos ahorradores. La verdad es que se llaman ahorradores y hay de muchos tipos y hay de muchas formas también. Los focos LED tienen esta larga duración y permiten direccionar la luz a zonas muy específicas para mayor iluminación y sobre todo que no emiten calor. Eso también es muy importante, porque los focos normales, la verdad es que es un calor muchas veces con tanta luz, te genera mucho calor. Y bueno, otra de las cosas que también te quiero comentar es que cambies tus electrodomésticos. Esto a lo mejor representa un gasto mayor, sin embargo, lo que tienes que hacer es ir poco a poco. Una de las cosas que es más importante, lo que más consume energía, es el refrigerador. El refrigerador de verdad
es una de los aparatos que son indispensables en el hogar. Sin embargo, los modernos, porque los refrigeradores como duran muchísimos años, la verdad es que puedes tener un refrigerador por más de 20 años, pero los refrigeradores modernos necesitan menos electricidad, son ahorradores en la electricidad, y valdría la pena que si tú eres de las personas que tienen esos refrigeradores muy viejos y que todavía sirven, que muchas personas dicen, es que todavía funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Sí, o sea, por ese lado tienes razón de que pues todavía está en vida. Sin embargo, pues te ahorrarías muchísimo de luz, porque la verdad es que es mucho mejor tener estos electrodomésticos. Hoy en día también los hornos de microondas, los hornitos que son eléctricos y todo lo que es eléctrico, los modernos ya utilizan muchísima menos luz que los anteriores. También las planchas hoy en día tienen algunos tipos de planchas ya tienen esta modalidad de ahorro de energía para que tú lo puedas checar en la caja o en las especificaciones y puedas ver, y si lo vas a comprar y si es lo que tú quieres hacer, nada más fíjate que sí de verdad sea un aparato que sea ahorrador de energía. Tienes que fijarte en las clasificaciones. La verdad es que estos aparatos te ahorran como un 50% de energía, no es muy poquito, es mucho. Entonces, eso es muy, muy importante, que vayas cambiando poco a poco tus electrodomésticos. Eso, no es que lo hagas de un jalón. Si no quieres o no tienes la posibilidad, lo puedes ir cambiando poco a poco. Los tostadores también, que gastan muchísima energía. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, utiliza un aislamiento térmico. Esto es muy común en las casas sostenibles, que se controle la transmisión del calor en las paredes y los techos. Esto es, como yo les decía, esto muchas veces se puede hacer desde la construcción, sería lo ideal, porque al final del día ya no tienes que estar modificando ni haciendo más cosas. Pero la principal función es separar el clima interior con el exterior para no dejar escapar el calor o la frescura de la vivienda. La verdad es que esto se utiliza muchísimo en zonas donde son climas muy extremos, donde la temperatura es o muy alta o muy baja, y es recomendable que tu vivienda lo tenga cuando estás en un lugar de ese tipo, ¿no? Los beneficios de una casa sustentable con aislamiento térmico, pues lo que hace es baja la conductividad, la resistencia térmica, protege contra el calor y el frío, lo que yo les había comentado, y protege con temperaturas deseadas y sobre todo el ruido. Si tú vives en un lugar donde estás muy cerca de una calle o donde hay un parque cerca, el ruido, bueno, te ayuda muchísimo para no estar escuchando todo eso. Y bueno, en caso de incendios, por ejemplo, no se filtra el calor, o es mucho más fácil que no se prenda, y además pues es muy bueno, ¿no? La verdad es que eso es ideal. Y bueno, al vivir en una zona en frío, pues, frío extremo, me estoy refiriendo a temperaturas como muy extremas, yo recomendaría cambiar tus ventanas por unas nuevas que tengan doble vidrio. Para hacerlo evitarás pérdidas de calor y se reducirá normalmente ese tipo de casas o esos lugares se usan calefacción, y para que la calefacción todo lo que prendas en el lugar pues quede ahí y no se filtre por los orificios de ningún lado. Ahora, por otro lado, también otro punto es crear depósitos para el agua. Aprovecha al 100% el agua de la lluvia. Esto es importantísimo. Lo que yo les decía muy al principio, que estamos acostumbrados a regar y a utilizar el agua potable para hacer cosas que no deberíamos de hacer, porque al final pues se está desperdiciando un producto que es, uno de los más esenciales, si no es que el esencial en nuestra vida, para utilizarlo en cosas que no deberían de ser, como el riego, o como eso. Y el agua de lluvia, que es algo que es muy importante y natural, la desperdiciamos
de alguna manera, ¿no? Entonces, si aprovechamos el 100% del agua de la lluvia, las casas sostenibles cuentan con un sistema de riego que se utilizan para regar las plantas, la limpieza de la casa y la descarga de los baños. Y si tienes un huerto en casa, puedes utilizar esta agua para regar estas plantas, pero además estarás aprovechando el agua para todos los árboles o plantitas, y además puedes tener ahí una, donde estás aprovechando el agua, un contenedor que puede almacenar de 1,100 a 2,000 2,100 a 3,000 litros de agua acumulada que bajan de la lluvia. Muchas veces tú la puedes tener, hay unos como tinacos que los van llenando y va llenándose el agua de la lluvia por un camino que lo van haciendo tanto o de la azotea o del mismo jardín. Hay jardines que absorben el agua y abajo tienen un depósito como una cisterna en donde de ahí utilizan esta agua para lo que es el riego y para los baños, ¿no? Entonces, también eso es muy, muy importante. Ahora, por otro lado, si tú tienes un jardincito o tienes algo donde sembrar, puedes sembrar plantas endémicas, que son unas especies que se encuentran en zonas específicas y se dan de manera natural. Serán ayuda para tu vivienda sostenible, porque puedes hacer un abono y fertilizantes para tus plantas endémicas con cáscara de huevo y cartón, restos de vegetales y hojas secas del jardín, que alternan los desechos frescos con los secos. Eso también para tener una casa sustentable. La verdad es que sí es todo un reto. Sobre todo tenemos que cambiar hábitos, que eso es algo que es muy importante, saber que tenemos que cambiar los hábitos para poder tener la conciencia de que hoy lo vamos a hacer diferente, desde cerrarle a la llave del agua, cuando nos bañemos, cuando lavemos las manos, cuando lavemos los dientes, etcétera, los trastes mismos, y desde eso que estamos cambiando hábitos, separar la basura, aunque me digan, es que aquí no pasa un camión diferente. No, pero si tú la vas haciendo, te vas creando hábitos. Si puedes hacer un abono o composta, unos fertilizantes, pues va a ser también sensacional. Entonces, bueno, eso es por un lado de la casa sostenible. Yo me voy a ir a un corte comercial y regreso con más aquí en AS Inmobiliario. En INTC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del Internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com. Acompáñame todos los martes en tu programa Las Cartas sobre la Mesa con Yelixa Pucci, donde encontrarás horóscopo, tarot, interpretación de sueños, numerología, rituales y mucho más. ¿En dónde? Aquí en SM Radio. Estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario. Estoy muy contenta. Les digo que mis redes sociales son AS Inmobiliario. Me encuentras en Facebook y en Twitter.
Y bueno, pues no saludé en los controles a Emilio, lo mandamos saludar, aunque sea a la mitad del programa o casi al final del programa. Muchas gracias, Emilio, por todo lo que haces para este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, ya les platiqué un poquito de cómo hacer esta parte de una casa sustentable. Sí, se necesita mucho empeño y mucha decisión, pero bueno, todo se puede lograr. Ahora les voy a platicar cómo hacer, son 8 consejos para que tu sala se vea grande y bonita. La verdad es que constantemente las casas nos aburrimos de cómo están, siempre lo mismo, siempre la misma sala, no es como que estés cambiando de muebles a cada rato. Normalmente utilizamos esos muebles desde un principio y duran mucho tiempo. Entonces, encontramos departamentos modernos que tienen que cada vez son espacios más reducidos. Muchas veces queremos tener salas o comedores grandes, pero las estancias o las construcciones prefieren darles más espacio a otras habitaciones que a lo mejor a las salas. ¿Y cómo aprovechar cada rincón para que todo tenga un estilo, pero que no se vea amontonado? Una de las cosas que tienes que hacer, lo primero, es utilizar colores claros. Esto es muy importante. Entre más oscuros utilices tanto en las paredes como en los muebles, todo se va a ver un poco más oscuro y más como cerrado, como más amontonado. Para ampliar espacios necesitas pintar tus muros y paredes de colores claros. Y parece ser el truco más antiguo de la decoración, pero la verdad es que no es que sea un truco, es algo que es muy efectivo. Y debes de animarte a probarlo, porque la verdad es muy interesante. Necesitas probar su efectividad, la verdad sí funciona. Además, los colores claros no implican únicamente los colores blanco o beige. No, puedes poner tu azul o verde o el gris, pero tiene que ser con colores muy tenues, porque al final del día eso va a dar amplitud a un espacio. Otro de los puntos es evitar recargo del espacio. Eso también, muchas de las personas quieren ocupar todos los espacios para poner cositas, o las figuritas, o flores, o macetas, entonces entre más recarguemos y más le vamos poniendo cosas tanto a la sala como al comedor o a la cocina, la verdad es que se va haciendo más amontonado, ya tienes que estar pasando como de lado. Entonces, debes de decorar tu espacio, tu sala, con lo necesario. No más, porque entonces empieza a ver recargado y eso ya en vez de sala va a parecer bodega o tienda, o de plantas, o de artículos de figuritas, es que yo tengo la colección de, no sé, delfines, y entonces tienes toda su colección, y entre más le ponemos, más se ve mucho amontonado. Entonces, también tienes que elegir los muebles predilectos. La verdad es que hay muebles que son ad hoc para el espacio donde tú estás. Hay muebles para todo tipo, para casas grandes, para medianas, para pequeñas. Si tú utilizas los muebles adecuados, eso te voy a garantizar que se va a ver muy bien en un área cómoda y se va a tener más armonía en ese espacio. Ahora, un piso uniforme es básico. A lo mejor no podemos cambiar el piso constantemente, pero si ponemos, por ejemplo, un techo o una losa blanca y el piso en otro tono, la verdad es que se hace un poquito mejor en el aspecto en que puedes tú jugar con los tonos o los colores y ya no se ve tan encerrado. El techo normalmente, pues una de las cosas que es más importante es ponerlo claro también o blanco para poder reflejar la luz y que se vea más amplio. Ahora, yo soy a favor siempre, y siempre lo voy a decir, ya sé que es mi estilo y es mi gusto, pero estoy muy a favor de lo minimalista. Todo lo que es minimalista para mí me queda muy bien, y yo siento que las casas se ven muy bien con lo necesario, no más y tampoco menos, porque si no se ve que una falta de hogar o de
personalidad o de presencia. Entonces, la verdad es que es muy importante que puedas tú tener los adornos necesarios en tu casa, tanto en la sala como en el comedor. Ahora, cuando tienes o cuando vives en un lugar que es muy, muy pequeño, puedes tener muebles con doble función. Por ejemplo, esas camas que son sofás, o al revés, sofás que son camas, o de estas mesas que se hacen chiquitas, y si viene algún invitado la puedes hacer más amplia y luego más amplia, que se guardan las mismos bancos abajo de la mesa, y entonces cuando lo estás viendo se ve bastante agradable y se ve muy bien, y cuando tienes invitados lo puedes hacer un poquito más amplio. Todo el mundo reconocemos la practicidad y el encanto, como yo les decía, de los sofás camas, pero siempre nos sacan de un apuro. Por eso cuando pienses en tu sala, a lo mejor puedes poner entre estos sofás, pues puedes poner un sofá cama. Y otra de las cosas que yo creo que es lo más importante es comprométete al orden. Si tú tienes todo en orden y no vas de que llegas y vas dejando la chamarra, la bolsa o la maleta de, no sé, la computadora, la verdad es que esto hace que se vaya amontonando y se vaya amontonando cada vez más. Y por último, aprovecha los espacios, porque esto es importante, tener los espacios muy adecuados y los necesarios para poder poner o una planta que se vea bonita, o una lámpara, o algo que te pueda representar y que te pueda ayudar a tener ese espacio en armonía y lo que tú quieres hacer. Otra de las cosas también, antes de irnos, es la iluminación. Esto es importantísimo porque tú le puedes dar mucho juego a un espacio con una buena iluminación. Si es un lugar para leer y tienes una buena luz para leer, vas a estar muy cómodo en ese espacio y lo vas a utilizar muy bien, que si no, que quieres leer en un lugar y el foco está hasta allá, te pones el libro acá, te da la sombra, no alcanzas a ver. Entonces, la iluminación es parte importante de todo esto. Un día les voy a hablar acerca de la iluminación. Pero bueno, pues ya se nos va el tiempo. Yo te agradezco muchísimo el haber estado conmigo el día de hoy. Encantada de estar aquí con ustedes, y yo les recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Cuida mucho tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual y emocional, para que todo funcione de la mejor manera. Mi nombre es Lisette del Valle y nos escuchamos el próximo lunes.